Buenas, queridos estudiantes de física de la IED Camilo Torres, les habla el profe Félix Ortiz, hoy con un tema bien importante, el movimiento en el plano. Vamos a iniciar explicando por qué este movimiento se llama de esta manera. Si observamos aquí, vemos la imagen de un jugador de fútbol que patea un balón desde el suelo. Subes hasta cierta altura y vuelve y va al piso. Este movimiento le llamamos movimiento parabólico, pero este movimiento tiene un vector velocidad que no está ni en el eje X ni en el eje Y. Por lo tanto, decimos que el movimiento está en el plano. Si miramos acá, vemos un avión que suelta una carga y que cae en cierto punto sobre la Tierra. Al caer describe media parábola, por eso este movimiento se llama semiparabólico, porque es media parábola. Y aquí ocurre exactamente la misma situación que acá. Hay un vector velocidad que lo lleva hacia el frente, pero también un vector velocidad que lo lleva hacia abajo. Es decir, el movimiento es combinado horizontal y vertical, por lo tanto decimos que el movimiento está en el plano. Y si miramos aquí en el movimiento circular uniforme, observamos pues una pelota que está atada a una cuerda y una mano que lo pone a girar haciendo un movimiento circular. Si vemos aquí la velocidad va cambiando de dirección permanentemente. Eso quiere decir que el movimiento es en el plano. Entonces, cuando hablamos del movimiento en el plano, estamos hablando básicamente de tres movimientos: el movimiento parabólico, que es lanzado desde el piso, el movimiento semiparabólico lanzado desde cierta altura, y el movimiento circular, que describe una trayectoria de una circunferencia. Para iniciar, vamos a recordar el principio de la independencia del movimiento que postuló Galileo. Él decía que el principio de independencia de los movimientos se da cuando el movimiento está compuesto, es decir, está sometido a varios movimientos al mismo tiempo. Y decía que cada uno de ellos actúa como si el otro no existiera. En este primer video vamos a hablar del movimiento parabólico y luego vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, en el movimiento parabólico ya observamos que la partícula es lanzada desde el piso con un ángulo agudo y que este vector velocidad describe dos movimientos, uno horizontal que lo lleva al frente y uno vertical que lo lleva hacia arriba, de tal manera entonces que podríamos encontrar varios ejemplos de la vida cotidiana. Por ejemplo, patear un tiro libre en el fútbol, lanzar una canasta en el baloncesto, jugar tenis, los cañones de guerra, y podríamos encontrar más ejemplos. Aquí vamos a encontrar varias características. La primera de ellas es que hay dos movimientos, uno horizontal que es uniforme y nunca cambia, él no va a cambiar en toda la trayectoria, pero un movimiento vertical que inicia grande, observe el vector acá, y va haciéndose más pequeño en la medida que va subiendo. ¿Por qué? Por el efecto de la gravedad. Cuando llega al punto más alto, la velocidad en Y se convierte en 0. Esa es la razón por la cual no sube más. Cuando inicia su proceso de descenso, es decir, cuando comienza a bajar, el vector velocidad en Y cambió de dirección. Ahora va dirigido hacia abajo y va aumentando. Cuando llegue aquí al piso va a llegar con la misma velocidad con la que fue lanzado. Entonces, evidentemente, el movimiento horizontal es uniforme y nunca cambia, pero el movimiento vertical es un movimiento uniformemente variado, varía de acuerdo a la gravedad. Una segunda característica para tener en cuenta es que la gravedad, el vector velocidad, el vector aceleración de gravedad, va dirigido siempre hacia abajo.
Siempre, en toda la trayectoria donde tú lo mires, la gravedad va a estar dibujada como un vector que va dirigido hacia abajo, en cualquier parte de la trayectoria. Una tercera o cuarta más bien característica tiene que ver con los ángulos de lanzamiento. Si observamos aquí en la figura, el alcance máximo, es decir, lo máximo que logra extenderse en X, se consigue con un ángulo de 45 grados. Si usted lo lanza con un ángulo mayor de 45, sube más pero cae antes. Observe el de 75, sube más y cae antes. Y si lo hace con un ángulo menor de 45, pues va a subir menos y también cae antes. Mire el de 15, sube mucho menos y cae mucho antes. Entonces, cuando usted le pregunten con qué ángulo se alcanza el máximo alcance horizontal, usted va a decir que con un ángulo de 45 grados. Ahora quiero que vean estas dos distancias, la altura y el alcance horizontal. Si miramos estas dos distancias y las comparamos, podemos ver que son iguales. Es decir, que con un ángulo de 75 grados logramos que el alcance horizontal sea igual a la altura máxima. Entonces, otro detalle para que lo tengan en cuenta: para que la altura máxima y el alcance horizontal sean iguales, se necesita ser lanzado con un ángulo de 75 grados. Finalmente, yo quiero invitarlos a que revisen las fórmulas. Estas fórmulas que están aquí están determinadas para calcular el tiempo que demora la partícula en el aire, desde que es lanzada hasta cuando llega al piso nuevamente. Su fórmula es 2 veces la velocidad con la que inició, multiplicado por el seno del ángulo con el que fue lanzado y dividido por el valor de la aceleración de la gravedad. Si lo que quiero hallar es el alcance horizontal, x, entonces la fórmula es esta: la velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno de 2 veces el ángulo con el que fue lanzado y dividido por el valor de la gravedad. Y si lo que queremos hallar es la altura máxima, entonces la fórmula dice que es la velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno del ángulo al cuadrado y dividido por 2 veces el valor de la gravedad. En las guías que ustedes tienen en el módulo, pues van a encontrar algunos ejemplos allí resueltos. Yo me voy a concentrar en ayudarles en el punto 4 de la guía que ustedes tienen que resolver. En el punto 4 de la guía vamos a encontrar que dice el problema que hay un cañón que dispara un proyectil con una velocidad de 320 metros por segundo y un ángulo de inclinación de 30 grados. Y te piden calcular la altura máxima y el alcance horizontal. Entonces, como siempre lo hemos estudiado, lo primero que hacemos es escribir los datos. Velocidad, aquí la tenemos, 320, observe aquí. El ángulo con el que fue lanzado, 30 grados, mírelo acá. Y nos piden hallar altura máxima y el alcance horizontal. Entonces, buscamos las fórmulas correspondientes que nos van a ayudar a eso. Como vemos aquí en las opciones de respuesta, primero está la altura máxima. Entonces voy a iniciar con esta fórmula. Entonces, B inicial, de 320 al cuadrado, y el ángulo con el que fue lanzado, 30 grados. Entonces reemplazamos los valores, observen acá. Como ambos están elevados al cuadrado, yo puedo hacer un solo paréntesis y colocar un solo cuadrado afuera. 2 veces la gravedad. Ojo que siempre en el IFES la gravedad es aproximada a 10 metros por segundo cuadrado. Todos sabemos que la gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado, pero el IFES, por cuestiones de operatividad, para no usar decimales, se aproxima a 10 metros por segundo cuadrado. Bueno, entonces aquí ya lo que viene es solucionar primero el seno de 30, es 0.5, lo multiplico por 320, eso me va a dar 160, resuelvo la potencia, lo elevo al cuadrado, me da aquí 25.600, 2 por 10 es 20, hago la división y efectivamente me da una altura de 1.280 metros. Buscamos aquí en las opciones de respuesta y encontramos que la respuesta es la D. Si usted quiere verificar
la otra respuesta que está aquí, que es x igual a 8867,8, pues entonces hace las sustituciones pertinentes en esta fórmula, mírelas, y hace todas las operaciones. Observe que aquí la gravedad la estaba usando 9,8, pero no me daba la respuesta. Al usar la gravedad 10, inmediatamente me da la otra respuesta que está aquí. Bueno, hasta ahí terminamos con el movimiento en el plano, concretamente con el lanzamiento de proyectil o movimiento parabólico.